Profesor, mi nombre es Humberto Arón Hernández Olmedo y me tocó hablar de polígonos. Un polígono es una porción del plano limitada por líneas rectas consecutivas no culinales. Los polígonos se dividen en regulares e irregulares. Los polígonos regulares son todos aquellos polígonos que sus ángulos como sus lados deben de ser congruentes entre sí, y los irregulares es que todos sus lados y o ángulos no son iguales entre sí. También tenemos ángulos cóncavos y convexos. Los ángulos cóncavos son todos aquellos polígonos que deben de tener al menos un ángulo que mida más de 180 grados. Y los polígonos convexos son todos aquellos polígonos que todos los ángulos interiores deben de medir menos de 180 grados. Ahora hablaremos de elementos del polígono. Como podemos ver, este es un polígono de 6 lados, por lo tanto es un hexágono. En este polígono podemos encontrar el vértice, que es el punto donde se une. A continuación hablaremos de las fórmulas de los polígonos. En este caso, esta fórmula nos ayuda a saber el número de diagonales que se pueden trazar dentro de un polígono, en donde D es la equivalencia que le vamos a dar al número de diagonales que queremos saber y N el número de lados del polígono. Esta fórmula nos ayuda a determinar el valor de la medida de un ángulo central de un polígono de determinado número de lados, en donde 360 es el total de los ángulos, de la suma de los ángulos 360 sobre n, que n es el número de lados del polígono. Esta fórmula nos ayuda a determinar la medida de un ángulo interior de un polígono de determinado número de lados, en donde AI es el valor que queremos saber, que es ángulo interior menos 180 grados, y donde n es el número de lados del polígono. Esta fórmula nos ayuda a saber el valor de la medida de un ángulo exterior de un polígono de determinado número de lados, en donde AE es el valor que queremos obtener, 360 grados menos el número de lados del polígono. Esta fórmula nos ayuda a determinar el valor de la suma de los ángulos interiores del número de lados del polígono que nos estén dando, en donde SI es el valor que queremos obtener, 180 grados, que es el valor de los ángulos interiores del total, por el número de lados del polígono menos 2. Esta fórmula nos ayuda a determinar el valor de la suma de los ángulos exteriores de un polígono de determinado número de lados, en donde SE es el valor que queremos obtener, 360 por el número de lados menos 2. Bueno, vamos a hablar sobre qué es una circunferencia. Una circunferencia corresponde al conjunto de todos los puntos equidistantes, es decir, están siempre a la misma distancia de un punto fijo que llamaremos centro. Aquí se puede observar el centro es este. A este centro lo llamaremos O, y a la distancia que separa O del conjunto de puntos lo llamaremos R, o sea, el radio.
Ángulos de una circunferencia. Hablamos primero sobre el ángulo centro. Es el ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y sus lados son dos radios de ella. Tiene vértice en el centro de la circunferencia, lados que contienen radios de ella. Después sigue ángulo inscrito. Es el ángulo cuyo vértice está sobre la circunferencia y sus lados son cuerdas de ella. Para todo ángulo inscrito existe un ángulo del centro que subtiene el mismo arco. El ángulo inscrito es igual a la mitad del ángulo del centro, que subtiene el mismo arco. Y el centro de la circunferencia está en el interior del ángulo. Ángulo semi-inscrito. Se llama así a los ángulos con vértice en la circunferencia y lados, una cuerda y una tejante. Una circunferencia, la primera es el radio, que está aquí. Es el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de ella. El radio se nombra con la letra T o bien con sus puntos extremos. La medida del radio es constante. Después sigue la cuerda, que es la que vemos aquí. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Las cuerdas tienen distintas medidas. Después sigue el diámetro, que es este de aquí. Es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. El diámetro es la cuerda de mayor medida. Se nombra con la letra D. Siempre es el doble del radio. D igual a 2R. R es igual a D sobre 2. Y después sigue la tangente, que es esta de aquí. Es la recta que intersecta en un solo punto de la circunferencia. Asimismo, sigue la secante, que es esta de aquí. Es la recta que intersecta en dos puntos en la circunferencia. Después sigue, y por último, el arco, que es este de aquí. Es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos de ella. Hola profe, mi nombre es Arando Enrique León Loredo y yo les voy a explicar la clasificación de los ángulos según su medida o la posición de sus lados y la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Entonces, empecemos. Iniciamos por la clasificación según la suma de sus medidas. Hay dos clases de ángulos en esta clasificación. Los ángulos convexos, que son estos que podemos ver, que son los más conocidos, y sus características son de que estos van de 0 a 180 grados. No puede pasar de ahí, por lo tanto va de 0 a 180 grados para formar solo este tipo de ángulo o menor. Y pasamos al siguiente ángulo, el cóncavo. El cóncavo nace a partir del ángulo convexo. Ya que tenemos nuestro ángulo convexo, por ejemplo aquí, el cóncavo es el restante entre cada lado. Entonces, por consecuencia, este va de 180 a 360 grados. Ahora, estos son la clasificación según la posición de sus lados. Iniciemos con el ángulo consecutivo. El ángulo consecutivo es un ángulo con un lado en común, que sería este, y un vértice en común, que pues como todos saben vendría siendo este. Esas son sus características. El ángulo adyacente tiene un lado en común, vendría siendo este, un vértice en común, con la diferencia de que estos son semirrectas opuestas. Este es un ángulo, bueno, este es como, pues sí, un ángulo, este es uno y este es el otro. Son dos, pero se juntan la línea, entonces forman dos semirrectas opuestas. Una curiosidad de esto, o una característica, es de que forman un ángulo llano, porque es una línea recta y de ahí nacen los dos ángulos. Y el tercero es el ángulo complementario.
que en la suma de esos dos ángulos tiene que dar un total de 90 grados. Ahora iniciamos por la clasificación de sus triángulos según sus ángulos. El primer triángulo es el triángulo acutángulo. Este triángulo tiene tres ángulos de menos de 90 grados, por lo tanto son ángulos agudos. El siguiente triángulo es el triángulo rectángulo. Este triángulo es utilizado en el teorema de Pitágoras. Tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. De este triángulo se pueden identificar como lo mencioné, el teorema de Pitágoras, en el cual se divide aquí la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Es algo adicional a este tema, la verdad, es sobre otro, esto que acabo de mencionar abarca otro tema que explicaremos más adelante. Y el triángulo obtusángulo, perdón. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso que es mayor a 90 grados, este es de aquí, y dos ángulos agudos, estos dos de aquí. Hola, yo soy Sergio Domínguez. Voy a hablar de la trigonometría. Bueno, la trigonometría es una rama de la matemática y su significado, es la medición de los ángulos. Estudia las razones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante. Se aplican todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión, por decir ángulos o así. Las razones trigonométricas se establecen entre dos relaciones con uno de sus ángulos agudos. En el siguiente cuadro se observará las 6 razones para establecer cualquiera de los ángulos en el siguiente cuadro que le voy a presentar. El coseno y la secante. En un ángulo rectángulo, las razones de coseno y la secante de cualquiera de sus ángulos agudos x son el seno y la cosecante. En un triángulo, el seno y la cosecante de cualquiera de sus ángulos agudos x. Tangente y cotangente. La tangente y la cotangente de cualquiera de los ángulos agudos x de un triángulo se establecen con las siguientes razones. Cálculos de los valores de las funciones trigonométricas. En un triángulo rectángulo implica un ángulo recto, es decir, un ángulo con una medida de 90 grados considera un triángulo equilátero, cuya longitud de sus lados es igual a 2 unidades. Ahora, por ser este equilátero, la amplitud de sus ángulos son estos. Al cortar el dicho triángulo equilátero exactamente a la mitad y la amplitud del ángulo, cuyas medidas son las siguientes. Triángulo rectángulo cuyas medidas son las siguientes. Son estas. Ahora, la longitud del faltante la obtienen a través del teorema de Pitágoras.